Voy a hablar un poco sobre un tema. Primero quiero aclarar que no soy catalogadora. Hace mucho que no me dedico a la catalogación, pero sí soy docente y dedico, digamos, mucho tiempo en estudiar las normas de citación y trabajar con los usuarios, desde el aspecto de la visión de los usuarios al respecto. Y eso me motivó a realizar esta presentación hoy. En primer lugar, digamos, el título relacionado a lo que son citas y referencias bibliográficas y su relación con la catalogación. Quiero partir de ciertas conceptualizaciones que a veces parece que todo el mundo lo tiene claro, pero muchas veces, quizás desde el mundo bibliotecológico sí, pero desde el punto de vista del usuario, muchas veces confunden ciertas terminologías. Entonces, parto de la definición o la conceptualización de lo que es una cita bibliográfica, que generalmente es lo que el usuario, el docente, investigador o un autor necesita incluir dentro de su texto como una mención al trabajo de otro autor. De allí que se desprenden los dos tipos de citas que puede haber. En el caso de una cita directa, cuando uno transcribe en forma literal, lo que se conoce entre comillas, o una cita indirecta cuando con nuestras palabras transcribimos o expresamos la idea de otro autor, siempre obviamente citando la fuente. Por el otro lado tenemos el concepto de lo que es una referencia bibliográfica, que la referencia básicamente es la descripción de ese texto que tomamos de otro autor en sus aspectos formales. Básicamente, cuando nosotros hablamos de referencia bibliográfica, desde nuestro mundo hablamos de la descripción bibliográfica de un documento, ¿sí? De lo cual ustedes obviamente son especialistas. Cuando hablamos de referencias bibliográficas en plural, estamos hablando de la bibliografía, es decir, aquella parte del texto que está al final, donde tenemos un listado con algún ordenamiento sobre todos los textos que ha consultado ese autor para escribir su propio trabajo. En base a eso, podemos hacer como una distinción de la función, la ubicación de cada uno de estos conceptos, la cita, la referencia y la bibliografía. Desde la ubicación, digamos, la cita está ubicada siempre dentro del texto, en cambio la referencia bibliográfica, de acuerdo al estilo o norma de citación, puede estar al pie de página, al final del capítulo o al final del documento. Y cuando hablamos de las referencias bibliográficas o la bibliografía, siempre está al final del documento. Cuando hablamos de una cita, hablamos de algo breve. La cita se menciona generalmente el autor o el año, el autor-año, o en el caso de otros estilos, las citas se referencian numéricamente, ¿sí? Pero cuando hablamos de referencia bibliográfica y la bibliografía al final, tenemos los datos completos del documento para poder identificarlo, ubicarlo y localizarlo posteriormente. Cuando hablamos de una cita en el texto, podemos identificar uno o dos documentos que estamos citando. Cuando hablamos de referencia, estamos hablando de la descripción de un documento, y cuando hablamos de la bibliografía, de un conjunto de documentos que se mencionan al final. El objetivo de la cita es mencionar brevemente ese documento dentro del texto, ¿sí? En cambio, en el caso de la referencia bibliográfica, el objetivo es poder no solo identificar, sino localizar ese documento, ¿sí? Para ampliar esa información, y lo vamos a localizar a partir de la descripción de sus datos. En el caso de, digamos, la bibliografía al final, el objetivo es listar la totalidad, obviamente, de los documentos que han sido utilizados en una obra.
Aquí un simple ejemplo de lo que puede ser de acuerdo al estilo APA. He tomado solo, digamos, un ejemplo de un estilo de lo que es la cita en el texto, viendo el formato autor-año, lo que es la referencia completa de ese texto, que hice una cita supuestamente en el documento, y lo que sería el listado, la bibliografía al final, donde ese documento está intercalado con otros documentos en el listado total al final. Bien, no voy a conceptualizar la palabra catalogación, porque en este ámbito creo que no es suficiente, no es necesario, perdón. Sí, digamos, tener en cuenta que a partir del trabajo de descripción bibliográfica que implica la catalogación, llegamos al elemento que es la referencia bibliográfica, que es lo que necesita el usuario, ¿sí? Mi visión a partir de lo que voy a mencionar ahora es a partir de lo que ve el usuario en esto. El usuario no usa normas de catalogación. El usuario utiliza normas y estilos de citación. Muchas veces no tienen claro qué es una norma y qué es un estilo. Parecen lo mismo, pero no lo son. Tienen muchas cosas en común y otras cosas diferentes. Cuando hablamos de un estilo de citación, estamos hablando de documentos que emanan o elaboran organizaciones, institutos, asociaciones muy reconocidas en una disciplina. Cuando hablamos de una norma de citación, estamos hablando de un documento que lo emite un organismo de normalización, ISO, IRAM, entre otros. Entonces partimos de ahí de un origen diferente. Cuando hablamos de estilos de citación, en general los estilos son dedicados a una disciplina o a varias disciplinas, por decir ciencias sociales, ¿sí? Ciencias de la salud. En cambio, cuando hablamos las normas de citación, están hechos para todas las disciplinas. Eso también es una gran diferencia. Los estilos de citación son lo que nosotros conocemos como norma de hecho. ¿Qué quiere decir? Que son normas, entre comillas, emanadas por estas organizaciones o asociaciones que no tienen el carácter oficial de una norma de derecho hecho por organismos de normalización, pero que son ampliamente utilizados, ¿sí? Y lo fundamental que un estilo de citación es un manual de estilo, es prácticamente un manual de gramática, un manual donde no solo se indica cómo citar, cómo referenciar, sino que en ese manual vamos a encontrar cómo utilizar las abreviaturas, cómo redactar el texto, cuestiones de gramática, de puntuaciones, de cómo colocar los títulos, las columnas, las cursivas, etc. Es decir, un estilo de citación es mucho más que un estilo que solo indica la cita y la referencia bibliográfica. En cambio, la norma es solo eso, cita y referencia bibliográfica. Por darles un ejemplo, un estilo, un manual puede tener 100 hojas, 200 hojas, en cambio la norma de citación generalmente son 15, 20, 30 páginas como mucho. Simplemente no lo voy a leer, pero podemos visualizar allí las normas. La más conocida en el caso de citación es la norma ISO 690 en su última versión del 2010. Y como ven allí, tanto las normas ISO, ANSI, AENOR de España, son normas multidisciplinares, ¿sí? Para todas las disciplinas. En el caso de los estilos, algunos de los que menciono, quizás los más conocidos, vemos que hay estilos para cada una de las disciplinas, ¿sí? Nosotros en el ámbito de la documentación, generalmente el estilo que más se utiliza es el estilo APA, de la American Psychological Association, que abarca básicamente psicología, ciencias sociales y también mucho en humanidades, ¿sí? Pensando en estos estilos de citación, los usuarios utilizan para poder manejar estos estilos y poder citar bibliografía que necesitan para sus trabajos, los softwares que son los gestores de referencias bibliográficas, los gestores de bibliografía, que también se los llama. Estos gestores les permiten armar a los usuarios una base de datos propia para después poder citarlas.
citar, digamos, la bibliografía de sus trabajos. Pero ¿qué pasa o qué le pasa? Y esto es lo que yo muchas veces lo tengo como una necesidad, como una inquietud que me manifiestan los usuarios cuando doy los cursos, que los gestores de bibliografía tienen, y aquí les puse algunos ejemplos, los más conocidos son Zotero, Mendeley, Refworth, entre otros. Pero si hablamos solamente de Zotero, Zotero maneja internamente 9.460 estilos de citación. Mendeley, 8.000 y Refworth, 4.263. En base a esto, me surgen como algunas inquietudes. ¿Tiene sentido y se justifica tener semejante cantidad de estilos de citación? ¿Qué piensan los usuarios cuando uno le dice tenés 9.000 maneras diferentes de citar algo que el documento es el mismo? ¿Sí? ¿Qué diferencias tienen esos estilos de citación? Es decir, a veces son mínimas, un punto, una coma, un punto y coma, una cursiva, un subrayado, un título en mayúscula sostenida, en minúsculas. Es decir, las cuestiones son de diferencias formales. Me pregunto o les pregunto, ¿qué pasaría si las bibliotecas tuvieran 9.000 normas de catalogación? Los usuarios tienen 9.000 formas de citar. Cada revista tiene un estilo propio. ¿Qué pasaría si cada biblioteca tuviera una norma propia de catalogación? Es decir, estoy dando como dos visiones de dos mundos que parecen totalmente diferentes, pero que en realidad tenemos muchísimo en común. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros los bibliotecarios? Por suerte no tenemos esa realidad, pero los usuarios están sufriendo esta realidad de la cantidad de estilos de citación. Entonces, básicamente, hacer un paralelismo entre lo que son los estilos y normas de citación y las normas de catalogación. Los estilos, ¿quién los usan? Los usan los autores, los investigadores, los estudiantes, las casas editoriales, las editoriales en general cuando tienen que editar un texto. No utilizan normas de catalogación. Las normas de catalogación, ¿quiénes los usan? Los bibliotecarios en las bibliotecas. ¿Para qué los usan a los estilos? Para elaborar citas y referencias bibliográficas, para publicar básicamente o para presentar un trabajo académico. ¿Para qué usamos las normas de catalogación en las bibliotecas? Obviamente para elaborar nuestros catálogos, nuestras descripciones de los fondos documentales. ¿Qué nos brindan los estilos y las normas? Simplemente la descripción de los documentos que utiliza el autor que está escribiendo un determinado texto. En cambio, las normas de catalogación nos van a brindar la descripción de todos los documentos que tiene una unidad de información, una biblioteca, un archivo. Los estilos y normas de citación son en general simples, sencillos, pocos datos, concisos. Las normas de catalogación son complejas y muy detalladas. No digo que sea bueno o malo, simplemente estoy marcando las diferencias, ¿no? Los estilos de citación brindan datos básicos para identificar y localizar. Las normas de catalogación, obviamente, datos completos y detallados. Bien, hacer un paralelismo entre lo que es la biblioteca en sus funciones y el usuario lo que necesita, ¿sí? La biblioteca, como dijimos, utiliza las normas de catalogación, los usuarios necesitan utilizar los estilos de citación. El objetivo de uno u otro siempre es identificar, localizar y describir el documento. Ahora, la biblioteca hace la descripción bibliográfica, en cambio el usuario simplemente necesita completar una referencia para dar fe de que ha utilizado un documento en su propio documento. La unidad, digamos, si tenemos en cuenta la biblioteca, ¿cuál es la unidad, digamos, que trabaja? Estamos hablando del asiento o el registro bibliográfico, como lo mencionamos, donde nosotros allí tenemos la referencia bibliográfica con las normas de catalogación, los puntos de acceso, la indización, la clasificación, etc. El usuario solamente necesita la referencia,
¿sí? Un montón de otros datos no les son necesarios a la hora de hacer esa referencia. El producto final de la biblioteca es el catálogo, el usuario, su producto final es la bibliografía de su documento. Bien, acá simplemente un ejemplo tomado, ahí lo puse en color como para que se visualice un poquito más, de un mismo documento citado con 3 estilos diferentes. La norma ISO, el estilo Modern Language Association y el estilo APA. Si ustedes ven ahí, los datos son los mismos. Algunos tienen un poquito más de datos, por ejemplo, la norma ISO que usa el ISSN, las otras no, pero básicamente lo que cambia es, como dijimos, las comillas, las cursivas, el orden de los datos. Algunos ponen el año al final, otros al principio, con paréntesis, sin paréntesis. Es decir, los datos son los mismos. Entonces, aquí ya estamos hablando de una diversidad de formas de representar lo mismo, que es la misma unidad de información. Acá les presento un paralelismo de cómo se describe un documento teniendo en cuenta la norma de catalogación y teniendo en cuenta tomé para esta presentación un ejemplo de la norma APA, que es, bueno, en mi caso la que más conozco, la que más manejo, ¿sí? Si vemos ahí la cantidad de datos, está como visible toda esa información y fundamentalmente tomo este criterio, este ejemplo, para hacer un análisis de algunas problemáticas que surgen a partir de cómo catalogamos los bibliotecarios y cómo necesitan los usuarios referenciar o describir una cita bibliográfica. Como ustedes ven ahí, el primer gran problema es los autores. En la norma de catalogación, si hay algún error, por favor, perdón, lo tomé de un catálogo, no es mío el error, me escudo, tomando este ejemplo de un catálogo. Si nosotros vemos allí que la norma de catalogación toma al autor principal como uno. El estilo de citación, ustedes ven este libro, que quizás muchos de ustedes lo conozcan, el de Hernández Sampieris. Todos conocemos el libro de metodología por Hernández Sampieris. Y yo digo, pobre el señor Fernández Collado y pobre Baptista Lucio, que son totalmente desconocidos. Solo conocemos al primero. ¿Por qué? Porque en las bibliotecas se cataloga por un autor principal, Camposien del Marc, no repetible, ¿sí? Y esto es lo que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del usuario, es un tema a replantear, a debatir en el ámbito bibliotecológico. He tomado un ejemplo de la base de datos de PubMed, de medicina. Busqué un trabajo que tuviera muchos autores. Encontré un trabajo, un artículo de una revista que tiene 11 autores, el artículo. Y en la misma base de datos, cuando uno visualiza, te dice cómo citar el documento. Entonces les transcribí acá cómo se cita este mismo documento con 12 autores de acuerdo a 4 estilos, ¿sí? American Medical Association, que es el primero, Modern Language Association, el segundo, APA, y el estilo Vancouver o el estilo de la National Library of Medicine, que es el estilo que utiliza la base de datos PubMed, ¿sí? Como ustedes ven ahí, hay diferencias en, digamos, la forma de visualizar estos documentos y estas diferencias, teniendo en cuenta solo el campo autor, yo las manifiesto en este pequeño cuadro comparativo donde el estilo AMA, el primero, en la referencia bibliográfica considera los 3 primeros autores menciona y et al. El segundo, Modern Language Association, pone el primero et al. APA coloca los 6 primeros autores, 3 puntos suspensivos y el autor 11, el último. La National Library of Medicine, con su estilo Vancouver, los nombra a todos. Es decir, estamos hablando del mismo texto. ¿Qué pasaría en estas referencias en un catálogo de biblioteca? Nombra el primero en el campo 100, todo el resto son secundarios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, digamos, el planteo que se realiza a partir de esta lectura? También, bueno, algunas diferencias, como ahí menciono en la columna de registro de autores, algunos ponen el nombre de
el autor apellido, la inicial del nombre, algunos la inicial del nombre con punto, otros sin puntos y otros el nombre completo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué las reglas de catalogación siguen considerando el campo 100 autor como autor personal y enviar a los autores, al resto del autor 2 en adelante, a campo 700 autor secundario? Hoy en el mundo científico hay toda una discusión de quiénes son autores. El autor es el dueño de la obra, ¿sí? Por decir el autor moral, el que escribe la obra. Y hoy hay obras que son escritas, es más, la ciencia, en muchas disciplinas se valora mucho las obras en coautoría. Y los autores, si son dos, son dos. Si son tres, son tres. Es decir, no es uno y el otro secundarios. Es decir, las normas tienen como un criterio muy arbitrario de decir que el primer autor es primero y los otros son secundarios, cuando en realidad son todos primeros autores. Es decir, esto es una crítica que quizás acarreamos desde el punto de vista bibliotecológico, de que cuando hacíamos las fichas manuales, hacíamos una ficha y teníamos que repetir tantas, digamos, de acuerdo a la cantidad de autores. Hoy, informáticamente, tener el campo 100 no repetible no tiene sentido, porque informáticamente se puede hacer y creo que es un criterio de justicia y de no discriminación en el orden en que figuran los autores. Y esto lo veo, lo sufro y lo escucho de parte de los autores cuando uno muestra sus libros, cuando están catalogados en la biblioteca y son dos autores. ¿Y por qué yo estoy abajo y no estoy arriba junto con mi colega si lo escribimos juntos? ¿Sí? Bien, después hacemos las preguntas, por favor. Entonces, en base a eso, los gestores de bibliografía, digamos estos gestores bibliográficos que les permiten al autor bajar el registro de un catálogo, de una base de datos, del Google académico y demás, tienen ciertos datos, ciertas problemáticas. Muchas veces los datos que se bajan no están completos y creen los usuarios que con hacer un clic el software les soluciona la cita mágicamente, cuando no siempre sucede así. Muchas veces los datos están incompletos, los nombres no aparecen correctamente cargados. Entonces, ahí ya los usuarios tienen una gran problemática a la hora de armar sus bibliografías con este tipo de herramientas. Los que las saben usar, porque muchos usuarios ni siquiera saben usar los gestores bibliográficos. Y por el otro lado, lo que se visualiza es que los catálogos de bibliotecas en general ofrecen distintos formatos de visualización, entre ellos el formato MARC, ISBN, Dublin Core, MARC XML, MARC con los distintos Unicode, no Unicode, etc. Pero muy pocos catálogos de bibliotecas le muestran al usuario cómo citar de acuerdo a un estilo o norma de citación. Entonces, todos estos formatos, mi pregunta es, ¿están pensadas para el usuario o para el bibliotecario? Digamos lo que le estamos mostrando en el catálogo, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, como reflexión, es la necesidad, en base a estas problemáticas, de fortalecer los vínculos que tenemos los usuarios, los editores y los bibliotecarios. Creo que hoy son tres mundos disociados, separados. Y la necesidad de plantear, hoy se habla mucho de la figura de lo que es el bibliotecario integrado, ¿sí? El bibliotecario donde ya no solo colabora o participa en otras áreas de la organización, sino que se integra al trabajo dentro de las organizaciones. Ese bibliotecario integrado implica trabajar, en el caso de bibliotecas universitarias, en equipos de investigación, en editoriales, en la edición de revistas, es decir, formando parte, ¿sí? No colaborando, no siendo el mediador. Una cosa es ser mediador, otra cosa es formar parte. Entonces, en base a esto, se me plantean una serie de preguntas que no tengo las respuestas, simplemente lo dejo como una reflexión, viendo que, de lo que pasa en los dos mundos, bibliotecarios y del usuario. ¿Los catálogos están pensados para los usuarios o para los bibliotecarios?
¿Cómo afecta la aplicación de las normas de catalogación en el servicio al usuario, la percepción que tiene el usuario sobre las descripciones que nosotros hacemos? ¿Qué rol asumen los bibliotecarios al definir estilos y normas de citación? No están los bibliotecarios, no están integrados en esos procesos de definición de normas y estilos. ¿Qué vinculación tienen los catálogos de bibliotecas con estos estilos y normas? Por lo que he visto y veo y consulto, muy poca. ¿Cómo se presentan los datos bibliográficos al usuario? ¿Los presentamos de acuerdo a lo que los bibliotecarios conocemos o lo que el usuario necesita? El usuario necesita el estilo de citación, no la norma MARC. ¿Sí? Que está bien que esté, pero el problema es que creo que nos estamos olvidando de lo que necesita como visualización el usuario. Por el otro lado, ¿qué formación tienen los bibliotecarios respecto a los estilos y normas de citación? Creo que esto es un gran dilema, que estamos muy especializados en las normas y creo que ustedes, los incluyo a ustedes, no me incluyo yo, son catalogadores, son profesionales en el tema y son los que mejores tienen que, mejores conocimientos tienen para aportar en el conocimiento y en el desarrollo de estas normas y estilos de citación. Porque desde el mundo bibliotecario muchas cosas están resueltas, en los estilos de citación no. Un ejemplo, APA no indica claramente cómo citar una ley. Si estás en Estados Unidos, sí. Si estás en Argentina, citar una ley con APA es un dolor de cabezas, porque no tenés un ejemplo claro de cómo hacerlo. Y desde lo catalográfico ya lo tenemos resuelto. Bien, si el usuario tiene que describir para armar una referencia, ¿implica que el usuario tiene que saber catalogar? Pregunto. ¿Sabe el usuario distinguir entre tipologías documentales cuando muchas veces bajan documentos y no saben si es un artículo, es una ponencia? A nosotros mismos nos pasa a veces, tenemos un documento y no sabemos qué es, no sabemos cuál es la tipología, tenemos que investigarlo, analizarlo. ¿El usuario está preparado para catalogar? ¿Y el bibliotecario está formado para ayudar al usuario en la aplicación de todas estas normas y estilos? ¿Qué es lo que el usuario necesita? Bien. Finalmente, creo que son muchas preguntas, pocas respuestas, pero un gran desafío, especialmente para los catalogadores. Yo creo que el desafío es formar bibliotecarios con sólidos conocimientos en estilos y normas de citación, lo de catalogación ustedes ya lo tienen, para desempeñarse como bibliotecarios catalogadores integrados al mundo de la edición. Nada más. Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular preguntas. Ahí le alcanzan el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, interesante y enriquecedora la presentación. Quería referir, yo trabajo acá en el departamento de archivos. Entre las cosas que señalabas, justamente pasa que en la visualización, digamos, del modo de citado de los documentos de archivo es un problema. Nosotros llegamos a incorporar el cómo citar en el catálogo de la Biblioteca Nacional hasta el nivel de fondo documental, digamos, ¿no? Porque en materia de la descripción archivística multinivel, bueno, la referencia la mantuvimos a nivel del fondo documental. Comparto plenamente la preocupación porque el usuario de archivos necesita citar el documento y no solamente el fondo documental, y resulta muy incompleto en ese sentido lo que podemos brindar y lo que el usuario encuentra a través del catálogo como información. Así que me parece que es importante. Nosotros estamos recién como empezando a investigar en ese sentido cómo se podría mejorar. Es una pregunta muy reiterada por parte del usuario: ¿cómo cito esto? ¿Cómo cito esto? Más allá del fondo documental, ¿no? Que además son citas extensísimas porque tiene que poner desde la institución, el área, el fondo documental y luego, por último, el documento, número de inventario. O sea, hay un montón de cuestiones
además de los cambios permanentes a lo largo del tiempo con los que muchas veces el usuario se encuentra, ¿sí? Digo, de los mismos documentos que a lo largo del tiempo, por distintos motivos internos en las instituciones, han sido identificados de distintas maneras, con distintos números, de inventario inclusive. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Pero para los documentos de archivo, inclusive en la APA, no sé si ahí podés, digamos, no es hay lo que nada. te iba a comentar. APA y los estilos de citación, la ISO, Vancouver, tienen ejemplos de citación de material bibliográfico publicado. Cuando tenés que citar documentos de archivos, no hay nada, absolutamente nada, es un vacío. Por eso, bueno, yo lo enfoqué mucho esto desde el punto de vista bibliotecológico, que es lo que yo domino, pero desde el punto de vista archivístico, creo que los archiveros también tendrían que estar integrados en estos equipos del diseño de normas y estilos de citación. Y otra cosa que no lo dije, que la mayoría de estas normas y estilos, APA, la última edición del 2010, ¿sí? No están actualizados y hay un montón de cuestiones que se podrían actualizar con ejemplos. Y bueno, para mí la verdad que cuando doy clases y cada alumno me presenta un ejemplo, ¿cómo cito tal cosa? Y voy a APA y no está, y me voy al manual y lo vuelvo a leer y no está, y voy a la página web y tengo que revolver la página web para encontrar algo parecido. Entonces, la verdad, yo siento que a mí me da dolor de cabeza citar con APA. Se imaginan los usuarios, ¿no? Y lo de archivo, coincido plenamente, no hay un ejemplo de cómo citar ese material. Perdón, solo una cosita para agregar, que a veces el usuario es la propia institución. Es muy difícil cuando desde la propia institución, por ejemplo, en muestras o en distintas cuestiones, más allá de que, por supuesto, los documentos no siempre se acompañan con una cita, sino que va a otro tipo de textualidad, ¿no? Que no es necesariamente la de una cita. Pero sí, por ejemplo, en las publicaciones, en los catálogos, es una duda constante de parte de la propia institución, cómo referenciar en sus publicaciones los documentos de archivo, por ejemplo. Perfecto, creo que tendríamos que tener estilos de citación que incluyan, obviamente, material de archivo, ¿sí? Algún lineamiento, porque por eso pasa que hay 9.000 estilos de citación. Es decir, cada revista inventa uno nuevo. Es decir, ¿para qué usar lo que está? No, uno nuevo. ¿Qué cambió? Nada, porque básicamente lo que cambia es el orden y no hay cambios sustanciales y seguimos teniendo un vacío de no saber cómo citar determinados documentos que estas normas y estilos no te lo brindan. Agradecemos a la colega por su ponencia.